Hola amigos, hoy tenemos como invitado al doctor Luis Millones. Él va a ofrecer un ciclo de charlas con el título Demonios, Brujos y Curanderos. Este es un evento organizado por la Galería Ivonne Sanguinetti y se va a desarrollar todos los martes a partir de mañana, todos los martes del mes de junio a las 7 de la noche y será transmitido por la plataforma Zoom. Veamos la entrevista. Bienvenidos a Meridiano Talk. Próximamente el doctor Luis Millones va a hacer un ciclo de charlas con el título Demonios, Brujos y Curanderos, la cara oscura de la fe. Este es un taller al que se va a poder, un ciclo de conferencias al que se va a poder acceder por Zoom y le agradecemos al doctor Millones que ha aceptado esta entrevista para hablar un poco sobre estos temas que son tan apasionantes y sobre cada uno de ellos se podría hacer un programa de más de 2 horas, ¿no es cierto? Solamente sobre demonios, otro programa de brujos y otro de curanderos. Pero comenzaremos por el principio. El concepto de demonio obviamente lo traen los españoles. Antes de los españoles, ¿existía el concepto así encarnado del mal como en la tradición judío-cristiana? Claro que no. En verdad, lo que pasa es que los dioses andinos eran buenos y malos al mismo tiempo. Era como Braxas. No dependía que el trato que había una reciprocidad en el trato con la divinidad. Si uno les prestaba atención, les hacía su sacrificio, etcétera, incluso de manera simple, es decir, caminando por un área restringida por la divinidad y está chachando coca, había que compartir la coca con ellos, o cada cierto tiempo hacer algún acto, como desde un sacrificio de una llama hasta el sacrificio de niños, ¿no? Y entonces, en toda su extensión, lo que se espera es que uno entregue a la divinidad el respeto debido, porque por eso esa es la razón de la existencia del hombre. El hombre ha sido creado para que cumplan con las reglas que imponen los seres superiores. Esa es la idea que prima en todas las religiones. Entonces, en los incas, antes de las sociedades antes de los incas, Chimú, Nazca, etcétera, desde el periodo más antiguo al cual tengamos noticia, siempre hubo ese pago a la divinidad, porque el hombre no sabía superar los problemas que le presentaba el control de la naturaleza. Eso explica la religión. La religión se hace porque, claro, ante una inundación, un pueblo primitivo de hace 1000, de 2000 años atrás, no tiene cómo explicarse la sequía, no tiene cómo explicarse el terremoto. Entonces, frente a eso, apela a su deseo de conservación. Y su deseo de conservación ante fuerzas que no tiene control, explica la religión. Entonces, ahora, dime. Sí, no, yo imagino que así como fue difícil para los curas españoles que vinieron acá a explicar el concepto de Dios, que es muy occidental, todavía más difícil debe haber sido explicar el concepto del demonio, ¿no es cierto? Y del infierno. Debe ser mucho más difícil de entender, decir, para la mentalidad de los antiguos peruanos. El tema, como muy bien tú lo señalas, el tema es lo absoluto que significa el que una divinidad solo haga el bien o solo haga el mal. Esa es la idea. Entonces, lo que es muy difícil de entender es una divinidad que no sea buena y mala al mismo tiempo. Que no si yo cumplo con el demonio se va a portar bien, etcétera, ¿no? Entonces, si no cumplo con la cruz, entonces va a ir mal. El tema es que no encuentra esa dicotomía que explica que costó tanto trabajo
conseguir al mundo judío y después pasó al mundo cristiano, esa dicotomía de la resurrección y un premio o castigo después de la resurrección, ¿no? Esta decisión post-mortem es una cosa que es muy difícil de entender, no decir por qué. Y entonces, claro, la iglesia tiene que crear un demonio. De hecho, se nota que las palabras que se usan para designar al demonio son recreaciones del idioma quechua. Supai nunca significó demonio en quechua. Sahara tampoco, porque no existía el equivalente. Entonces, nada, a esos dos personajes que existían dentro de la vasta cantidad de seres sobrenaturales, el cristianismo los dotó de una maldad que era inexistente en el mundo indígena. Hay que tomar en cuenta además que la religión, digamos, el estatus de la religión, cuando la traen los españoles aquí, todos eran hijos de la Contrarreforma, o sea, era una religión, era un cristianismo bastante militante y bastante ortodoxo, además, ¿no es cierto? A lo que hay que agregar, que eso estaba entre el sector ilustrado de los migrantes, que en general era muy pequeño, ¿no? Si el conquistador no sabía leer y escribir, imagínate tú la masa de migrantes que empieza a llegar, es en general muy ignorante. Y entonces, ¿qué sucede? Son portadores, encima de lo que les ha dicho la Iglesia, de todo el conjunto de creencias populares que tenía Europa. Entonces, España además había sido ocupada, Dios mío, de todas las sociedades que trataban de cruzar del continente europeo al continente africano. Entonces, un sitio y además había sido gobernada 7 siglos por musulmanes y antes los godos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, era un lugar en el cual el conjunto de creencias que circuló por el territorio español fue inmenso. Además, era el camino obvio para ingresar al resto de Europa, a Francia. Por eso es que Carlomagno era tan serio en poner la marca española, es decir, que no me pasen los Pirineos. Entonces era el esfuerzo. Y ahí nada menos que murió Roldán y el asunto de Roncesvalles tiene que hacer, pues, franceses eran muy claros en que no, estos ignorantes que no se me metan. Entonces el tema ahí era esta clara distinción entre un área en la cual la circulación de creencias era inmensa, ¿no? Y los que llegan a América, bueno, hay un sector ilustrado chiquito, pero en general la gente llena de supersticiones, creencias, etc. Para decirte un ejemplo, ¿no? Los duendes llegan con los conquistadores, pero los duendes no pertenecen a la religión católica. Las hadas, llegaron también, venían de Escandinavia. ¿Qué hacen en España, dirías tú? Pero no, estaban allá y llegan acá. O sea que todo ese conjunto de creencias de seres sobrenaturales llega junto con estos conquistadores, que además, por supuesto, creían en la hechicería, en los brujos, y todo lo demás, ¿no? Estaban convencidos que las brujas existían. O sea, la Contrarreforma es un eje que hay que empezarlo siempre ligado a un sector ilustrado de España, ¿no? Es decir, un razonamiento, pero un sector ilustrado que llega a España o a México, ese es pequeño, ¿no? Realmente pequeño, ¿no? Se nota pues, cuando uno estudia la extirpación de idolatría, las creencias entremezcladas que tienen los acusadores y los acusados. Porque ese es el tema. Entonces, lo que la Iglesia se pone muy severa al principio, en el siglo XVI, en los pocos sitios que puede
controlar, puesto que los conquistadores empezaron matándose a sí mismos, ¿no? Entonces, recién con Toledo podemos decir que se organiza más o menos la colonia. Y eso es 1569, o sea, mira, buen rato, casi 40 años, que desorden espantoso. Entonces, la iglesia tiene muchas dificultades para difundir su mensaje. Es de difusión del mensaje de la iglesia, además, tampoco es que dura mucho. Es decir, esa es manera estricta que se caracteriza a través del proceso de extirpación de idolatrías, que fue básicamente solo el siglo XVII, ¿no? Hasta el final del XVII ya la iglesia descubre de que lo que le queda por hacer es simplemente aceptar o dar por cristianos a los indígenas. Ya hay un documento fantástico sobre eso. Así que fue, así que Arequipa, bueno, hay un documento fantástico en el cual el cura, estamos hablando de segunda mitad del siglo XVII, y el cura agarra y celebra el Corpus Christi, que es, por supuesto, la ceremonia más importante local. Entonces, el Corpus Christi, la población que lo rodea, donde él es el doctrinero, todo acá. Entonces el cura dice, bueno, pues tengo que hacer fuera de acá, y se sale de la comunidad. Entonces la comunidad repite en burla al Corpus Christi. Entonces un indígena se disfraza de cura, el otro es sacristán, entonces después otro acá, y después pero imitan la misa con lo que ha dejado la propia iglesia, ¿no? Hay uno que protesta, un sacristán que protesta, pero el resto no. Y además en el pueblo había españoles y mestizos. Y se hace una irrisoria, divertida ceremonia de imitación del corpus. Dentro de la ceremonia salen dos hombres, uno disfrazado de mujer encinta. Y la mujer encinta, durante la burla da a luz un muñeco. Y viene un cura y la bautiza. Todo en broma. Entonces, si tenemos ese tipo de documentación, peor, estamos en el 18, ya todo eso que hace la iglesia hace lo más inteligente. Es decir, da por cristianos a todos. Que así, bueno, o si no se usa el famoso argumento del protector natural. Lo que pasa es que se enseñó mal, y más son por naturaleza son ignorantes, etcétera, etcétera. Ya está. Y yo no creo que eso ha terminado. Yo creo que en estos momentos es una cosa que... Estuve en un pueblo no muy lejos de Lima, que no voy a decir su nombre para no ser excomulgado, pero el sacerdote del pueblo, que era amigo mío, llego yo antes de la fiesta de la Virgen que se celebraba, y me veo haciendo su maleta. No saltar en la fiesta de la Virgen, que es la patrona del pueblo, y por acá. No, me dice, este pueblo es una desgracia, así, borrachos, mujeriegos, nada de por acá. Y vas a abandonarlo. No, me dice, aquí no muy lejos hay un curita que es medio borracho y mujeriego. Entonces intercambiamos de pueblo, entonces su pueblo es mucho más cristiano que yo. Y la anécdota es real. Y eso estamos hablando del siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia ha optado por eso, asumir ¿cómo se llama? Como cristiana el nivel de religiosidad que tiene un pueblo. Digamos, cuando se baja cruces de un cerro y se le hace un paseo, por ejemplo, en Lurimarca, en Luricoche, ¿están reverenciando al cerro o a la cruz? Entonces,
Yo creo que la iglesia ha hecho eso y está bien en el sentido de que, bueno, hay un nivel suficiente como que la iglesia, que es la llamada a calificar, ya se supone que ya es una sociedad cristiana. Ya, bueno, se supone que esto es cristianismo, sobre todo porque el avance casi incontenible de las iglesias de origen protestante está ganándole espacios muy importantes, sobre todo en la producción migrante. Bueno, a propósito del Corpus Christi que menciona, me estoy acordando de algo que es muy importante y que se ha ido perdiendo en el tiempo, y es que antes había muchas procesiones, ¿no es cierto?, para la Virgen, para el Santo Patrono, en fin, para diferentes fiestas, pero estas procesiones eran acompañadas por cuadrillas, ¿no? Y una de las cuadrillas importantes era la de los diablos, ¿no es cierto? Cosa que se ha ido convirtiendo en folclore en algunos sitios y se mantiene todavía con los diablos, pero ya como un baile folclórico. Pero en realidad, en las primeras procesiones católicas que se hacían acá, los diablos eran los demonios de verdad, digamos, los cuales eran pisados, digamos, por el santo, por la Virgen, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es bien importante. Yo lo he visto muchas veces, ¿no? En más de una fiesta, al costado de la celebración principal, hay un grupo de demonios disfrazados de manera bien diversa que combate con un ángel, que siempre es un niño o niña vestido de blanco. Y la idea básica es que al final, por supuesto, triunfa el bien y el niño o niña parece triunfante. Ese es uno. También hay, hay otras fiestas en las cuales, al lado de la procesión principal, por los techos van saltando los demonios, disfrazados de demonios, ¿no? Entonces eso también existe. Y en más de un caso, entrevistándolo a uno de ellos, dijo, bueno, ¿qué te parece a ti hacer de demonio? ¿Realmente te gusta? Y el entrevistado me dijo, realmente no, a mí me da pena, porque al ser demonio no puedo mirar la cara a la Virgen. O sea, asumió muy bien dramáticamente su papel y está muy bien, o sea, hay un nivel de fe interesante. Entonces, eso me parece que es una derivación de los autos de fe, de las celebraciones en España, ¿no? Pero claro, aparecen también sus variantes, ¿no? Porque hasta entre los demonios hay el combate entre uno y otro con látigo, que se tiran latigazos a los tobillos, etcétera, etcétera, todo muy matizado por las tradiciones de cada pueblo. Y eso está bien. El gran tema, ¿no?, al que veo que me interesa a tu público, es qué tanto, qué tan católico resulta ser una fiesta de esta naturaleza. Es verdad, es verdad. Bueno, y así pasamos al tema de los brujos, que eso sí me imagino que debe haber habido cierto parecido con los personajes, o cierta coincidencia, o cierta ligazón con los personajes que actuaban acá en América, y el concepto de brujos, aunque no es católico para nada, pero igual como usted dice, fue traído también por los europeos, y explica por qué, por ejemplo, es la referencia que yo tengo, que en la reducción del cercado había unos indios que eran muy rebeldes, que rechazaban cristianizarse, pero que donde había varios brujos que eran muy famosos y donde los curas dicen que por la noche iban a consultar su futuro. No sé si esto sea cierto o sea un mito. No, en verdad lo que pasa es que hay que ver que el tema de la brujería nace de una calificación de algo que en realidad siempre existió dentro del contexto de las relaciones con lo sobrenatural. Es el deseo, la voluntad de superar la desventura. Es lo que implica entonces conocer el futuro.
Esta es una característica del ser humano, ¿no? Que se da en todas las sociedades. Entonces, el desconcierto que produce en una sociedad que está afligida por todos los males de los que hablábamos anteriormente, la búsqueda de un especialista que se adelante al futuro y nos explique la posibilidad de sobrevivirlo o producirlo. Eso es lo que se genera. Claro, después las distintas iglesias lo califican como ejercicio del mal, pero en realidad esta búsqueda de estos arúsquides, adivinos, etcétera, pronosticadores, etcétera, ha existido siempre en todas las sociedades. Siempre ha habido una persona o un grupo de personas o una sociedad dentro de la sociedad, un grupo más pequeño, cual su función era anticiparse a una situación desventurada. Nosotros tenemos un fantástico cuadro de Martínez Compañón, que tiene dos, uno referidos a Atahualpa. En uno, Atahualpa está rodeado de un grupo de arúspides, de magos, que unos están durmiendo, otros están mirando arañas, otros están mirando lagartijas, etc. Distintas especialidades que se usaban para conocer el futuro. El que dormía, porque dormía para en el sueño le revelen el asunto. Lo de las arañas, lo de los maíces, cada uno tenía distintas especialidades. Y Martínez Compañón los pone todos juntos, porque Atahualpa, desconcertado, sentado en su trono, mirando todos estos especialistas en adivinar el futuro, para saber finalmente que, en realidad, es decir, finalmente qué cosa es lo que va a pasar, porque ha habido señales que lo han despertado. Entonces, eso también se repite con el Inca Huayna Cápac. O sea, Huayna Cápac es el primero que ve esas cosas, a raíz de que se entera de que parte de la gente de Ecuador estaba viviendo en Ecuador, ¿no? Había conquistado el famoso reino de Quito, y de pronto se entera de que empieza a morirse gente por la peste que ha llegado con los españoles. Entonces él tiene miedo de eso, entonces llama a los especialistas y por acá, hasta que un día se presentan 3 enanos. Y 3 enanos y se acercan donde él y le dicen, sin guardar los respetos habituales, le digo, hemos venido a llamarte. Entonces cuando la corte que lo rodea regresa, que había estado un rato en meditación solo y sorprendido por estos enanos, lo encuentran, entonces dice, me voy a morir, ya sé que me voy a morir. Otros dicen que lo que soñó Huayna Cápac fue que estaba durmiendo y de repente miles de gente venían a reclamarle, o sea, una multitud, y esa multitud que venía a reclamarle, y cuando él despierta dice, esos son los que han muerto y no puedo hacer nada por ellos. Entonces yo me voy a morir. Entonces después se encierra en un sitio para que no le entre la enfermedad, hace que construyan un lugar tapiado por completo y cuando lo abren él ya está enfermo muriéndose. Por eso el gran problema, le explica el cronista que se llama Betanzos, que el problema que hay, porque realmente él no termina por elegir el sucesor. Entonces, por eso es que Atahualpa se revela y Huáscar trata de derrotarlo y es bien todo. Entonces es bien interesante. O sea, la brujería nace de un desconcierto frente a esta imagen y la búsqueda de una capacidad de influir sobre eso, ¿no? A través de medios que se supone que son sobrenaturales. Y esta es una preocupación que siempre ha tenido el mundo. Entonces eso es bien notorio en cualquier continente que uno busque, cualquier sociedad. Siempre hay un, entre comillas, especialista. Y ahí
Y pasamos ahora a los curanderos. Y aquí sí, yo me imagino que los europeos podrían haber llegado aquí para aprender en lugar de para enseñar, porque el nivel de la medicina en Europa, cuando vinieron acá, era bastante rudimentario, ¿no es cierto? En cambio, acá estaba, me parece, más avanzado. Bueno, no, aquí nosotros además teníamos los alucinógenos muy bien repartidos en la costa, la sierra, la selva, ¿no? Yo he trabajado muy cercanamente con la gente del norte, ¿no? En este aspecto de curandero. Y claro, nosotros tenemos además una parte de nuestra historia, un curandero, Santos Vera, al cual el presidente Velasco Alvarado lo nombró alcalde de Tucumán. Entonces, en época en las cuales el presidente nombraba a los alcaldes. Lo divertido fue que su hijo, ¿no? Que heredó las artes, como llaman ellos, o sea, las cosas que se ponen en la mesa para hacer la ceremonia. Dijo que Orlando Vera Choso. Hicimos muy buena amistad. Y y él dijo, bueno, si mi papá fue alcalde, ¿por qué yo no puedo ser alcalde? Bueno, le dije yo, no, muy amigo, dije, mira, dije, tienen que votar por ti nomás. Chispa, qué complicado, dijo así. Entonces, el grupo que andaba con él, pues dijo, no, sí, lánzate, lánzate. Y el pobre Orlando, que era, en la mesa era un campeón, ¿no? ¿Cómo se llama? Hacía todas las artes, fantásticamente, combatía con el demonio, tomaba San Pedro, etcétera, etcétera. Él fue el que me contó que la planta se llamaba San Pedro porque cuando Dios le dio las llaves a su discípulo, a San Pedro, él estuvo tan alegre que fue y se emborrachó y perdió las llaves. Entonces le dijeron, bueno, ¿y ahora qué hago? No, nadie va a poder entrar al cielo. Hasta que alguien le sopló, no, ándate al norte del Perú y allí te van a dar una planta que va a decir dónde están las llaves. Bueno, bromas aparte, Orlando se presentó de alcalde y compitió contra un candidato fujimorista en ese momento y contra un candidato aprista. Claro, Estamos hablando de la... Entonces, entonces armaron un tabladillo en el pueblo y por acá. Y ya pues yo con mis alumnos, ¿no? Que nos quedamos, esto es mejor entrevistamos. Entonces subió el candidato fujimorista de la elección. Se llama Progreso, hay que modernizar el Perú, en un ingeniero además, así que venía hablando así, un discurso, además era un gran joven, lo hizo bien bonito y por acá. Subió el candidato aprista y por supuesto los mártires de Lapra, Chan Chan, y por acá y por allá, ¿no? La vieja guardia que todavía nos alumbra. Y subió Orlando y se quedó mudo. Susto, pánico escénico, ¿no? Una cosa es sentado en la noche con 8 personas, ¿no? Con tus velas y para acá, y otra cosa es que te paras frente a todo el pueblo que te empieza a mirar. Entonces los amigos me empujaban, yo les dije, temblando, no sabía que temblaba. De que pronto dijo cualquier cosa, los amigos lo pateamos, nada. Entonces, de pronto se paró, de pronto dijo así, anoche soñé que la Virgen Santísima dijo que yo iba a ser alcalde y se bajó corriendo. Y al día siguiente ganó por una espectacular votación. Cuando entrevistamos a la gente nosotros, entonces, claro, lo que pasa es que no podíamos defraudar a la Virgen. Claro. Ese es el Perú, pues sí. Ese es el Perú, ¿no? Y bueno, yo ya, así es el Perú. ¿Qué vas a hacer, no? Acabo de estar, me fui a la segunda vacuna, pensando en esto de cómo así es el Perú. Entonces fui, y veo como 300 o 400 personas en la videna, un montón. Y ya hasta que me toca, además estaban los de 70, los de 80, los 90, con una vacuna, con 2. Y sí,
todos ahí. Cuando de pronto, frente a había un espacio, y salió una niña medio desnuda y se pone a bailar y a cantar, mientras los altavoces hacía sonar una música de salsa. Entonces, la estrategia de ese distrito, por no decir de otra forma, fue que para entretener a estos ancianos que están muriendo, nos pusieron a la niña Calata. Qué horror. O sea, no es ni Tuco ni nada, en Lima, en la municipalidad de San Luis. ¿Qué te parece? En fin, paciencia. Bueno, este ciclo de conferencias son 6 o 5 fechas, me parece, ¿no? 5 fechas. 5 fechas. Estoy premunido de muy buena bibliografía para hacerlo. Y además el tema me gusta, yo lo he tratado en otras oportunidades, pero esta vez vamos a trabajarlo manejando desde sus orígenes, ¿no? Cómo es que todo este aspecto oscuro de la fe tiene tanta relevancia, ¿no? Y que no ha desaparecido, ni mucho menos, ¿no? Es decir, tú ves que hasta en los postes de las calles te encuentras con carteles que dicen curandero te cura hasta del COVID. Claro, yo tengo la foto. Yo quedo asombrado de la audacia de hacer eso, ¿no? Y espero que lo repriman, ¿no? Porque no faltará alguna persona que caiga víctima de eso. Entonces, el poder de el lado oscuro de la fe y sus explicaciones, empezarlo además del principio, ¿no? De muy antes, desde la época en la cual por primera vez en la religión judía, todavía antes del cristianismo, ya empieza a elucubrarse sobre lo que sería el más allá, y dentro del más allá la existencia de castigos y premios, que es justamente la base sobre la cual se construye esto que mencionamos al principio de la conversación, el hecho del cual que es tan definitivo, ¿no? La idea de que existe un Dios que sí siempre es bueno, existe un ser rival que siempre es malo, y que aún no siendo el Dios superior, el que está bajo el demonio y sus fuerzas compiten con él a raíz del pecado original, que fue otra cosa que es muy difícil de hacer entender a la población indígena. Claro, me imagino. Última pregunta. El concepto de curandero o brujo o curandero, que era me imagino que antes en el antiguo Perú lo hacía un solo personaje, no sé, un solo personaje así de curandero y de brujo. ¿Cómo lo veían los españoles? O sea, lo veían también como fruto del demonio, fruto de las prácticas prohibidas. Para ellos fue muy fácil, ¿no? Cualquier práctica alejada del cristianismo era ya hecho el demonio. Uno lee cualquier cronista de los más serios y dice que todo el estado incaico, toda la sociedad andina era presa del demonio. Es el gran problema que tiene. O sea, no hay ninguna distinción sobre lo que hagan, simplemente el hecho de practicar cualquier gesto, cualquier ceremonia que no correspondiese a una ceremonia cristiana, ya era objeto del demonio. Está dicho en muchas crónicas, el demonio es el dueño de esta región. Entonces, bajo ese principio, ¿no? La evangelización se plantea como una guerra. Quiere derrotar al demonio. Entonces, cualquier
de un curandero, inmediatamente es un miembro del demonio porque está combatiendo contra nosotros. Entonces explica la animosidad contra la segunda mitad del siglo XVI y siglo XVII. Se persigue a esta gente. Hasta que después, como te explico, que cada vez menos, ¿no? Es decir, la capacidad de cubrir los ideales hechos en los distintos concilios, ¿no? Se va haciendo evidente, ¿no? Y se logra esta situación, digamos, de arreglo, este arreglo en el cual se asume ya la condición cristiana de todos los pueblos indígenas. Y de nosotros, de repente. Le agradezco muchísimo, doctor, por la entrevista. ¿Cuándo comienza la primera charla? A ver, Creo que es en junio, es en... Sí, tú sabes mejor que yo. Yo lo voy a decir. Es vía Zoom por la Galería Ivonne Sanguinetti. Más información, ahí se lo van a dar. Muchas gracias, doctor Millones. Bueno, muchas gracias a ti. Muy gentil. Un abrazo. Saludos para la doctora Renata. Gracias. Gracias.